Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro video porque había quedado muy largo el anterior, entonces lo estamos partiendo en dos. Acabamos de tener esa discusión de lo de Sara y Abraham con Juanchito. Y adivinen ¿Por qué? quién ganó. ¿A que no saben quién ganó? Muy bien, mi amor, muy bien, muy juiciosa. Bueno, pero Increíble. expliquémosles bien, No expliquémosles sabía bien. ese detalle, pero no nos vamos a No, quedar en pero ese expliquemos detalle. porque No sabía ellos ese también detalle quedaron en las nubes. de que Dios habló 2 veces con Moisés, le dio una promesa muy similar. La primera vez le dio la promesa de que su descendencia sería incontable. La primera vez lo cogió a él solo, lo cogió a él solo y le dijo que su descendencia, y ahí fue cuando le dijo que iba a ser igual como las estrellas y no sé qué. Pero ahí es donde pasa la duda de Sara. No, y Sara dice, yo estoy estéril, entonces pues vaya acuéstese con Agar. Y ya viendo Dios diciéndole a él que iba a tener su descendencia, Dios hizo el loco y dijo, no, venga para acá, yo me acuesto con ella. Sí, no y sabemos Agar cómo se cuidaba ni qué tan bonita era. Pero el tipo sí se aprovechó. El tipo se aprovechó. Sí, porque ya Dios le había dicho. Y luego se vuelve a aparecer el Señor. Ya existía Ismael. Sí, ya. Y Sara se ríe. Entonces, yo tenía esa duda, pero efectivamente la historia lo confirma. Y es muy interesante porque esa desesperación, ese no saber esperar, de nuevo, como lo estábamos hablando en el video anterior, llevó a Sara a cometer un error que ha trascendido por generaciones. La enemistad entre Ismael e Isaac, que nació en la amargura de Agar y en la envidia y los celos de Sara, porque bueno, toda esta historia tiene un contexto muy interesante que si ustedes van al libro del Génesis en los capítulos desde el 16, no, tal vez. 15. Antes, desde el 15. Y leen en adelante, van a encontrar una cantidad de detalles interesantísimos de cómo la desesperación produce en nosotros y las malas decisiones. Las malas decisiones, porque yo digo, no Sara, siempre le hemos echado la culpa a Sara. Pero creo que Abraham también tenía la culpa, los dos tenían la culpa. Sí, porque Abraham sabía la promesa que Dios le había dado. Y si él era el esposo de Sara, él debió confiar en que Sara era la que iba a quedar embarazada. Aquí hay un problema, sí. Aquí hay un patrón. Si haces un puente entre Génesis 3 y Génesis 18, no, Génesis 17, te vas a dar cuenta de que la mujer es la que termina tomando decisiones frente a la pasividad del hombre. De acuerdo. Ahí hay un patrón. Pero son decisiones. Él decide ser súper pasivo y la mujer, que nosotras somos un poquito más, que queremos ponerle unos fósforos rápido en la espalda al hombre para que salga como atacadas. Atacadas. Esa es la palabra bíblica. Atacadas, no mentiras. Sí, la impaciencia y el afán nos llevan a tomar malas decisiones. Eso mismo le pasa a Saúl. Saúl estaba en medio de una batalla, había tenido varios traspiés, porque lamentablemente desde el comienzo de su reinado Saúl demostró, a pesar de las señales que Dios le dio, a pesar de que hay una parte donde dice que Dios le mudó el corazón, le cambió el corazón, había algo en su carácter que lo llevaba a dudar y a estar buscando siempre evidencia y estar buscando, incluso al final de sus días termina consultando una pitonisa para que le resucite el espíritu del profeta, porque él no sabía qué hacer. Entonces hay una falla en su carácter y esto es tremendo para los líderes. Tenemos que, y tal vez algún día tratemos este otro tema, porque como líder necesito primero sanar, limpiar, ser libre, para que mi carácter pueda parecerse al de Cristo y mi liderazgo pueda ser un liderazgo como el de Cristo. Pero en este caso lo que pasa con él es que él llega a un lugar, Samuel le dice que lo espere en ese lugar para que todo el pueblo ofrezcan holocaustos. Es una situación de crisis, hay una situación de crisis, hay una cantidad de circunstancias envolviendo el momento. Y lo que dice acá es interesantísimo si lo conectamos con el anterior de Éxodo, donde dice: al ver a los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, tardaba. O sea, yo sé,
se impacientaron. Entonces aquí pasa lo mismo, está en el primer libro de Samuel 13, del 8 al 14. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Saúl mismo. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. O sea, tenía la cara de echarle la culpa a él. Él tenía prohibido meterse en el ministerio del santuario. Él era el rey. Y el sacerdote se encargaba de lo del sacerdote. Y le dice: no, pero como tú no llegaste, como, oye, tú te demoraste. O sea, es tu culpa. Y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. O sea, él disfrazó toda su desobediencia de religión. Él está diciendo acá: yo fui muy religioso. Yo hice las cosas porque yo quería consultar al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Aquí él no estaba reaccionando frente a un rey que usurpó su labor de sacerdote. Él realmente estaba diciendo: wow, increíble, pero Dios, ya entiendo por qué Dios te rechazó. Esto es un patrón en ti. Tú, cuando te sientes abrumado, desesperado o en crisis, en lugar de mirarlo a él, empiezas a mirar a los lados. Y empiezas a mirar a los lados, es que, ay, están desertando. Ay, se me van a ir los del ejército. Ay, no, entonces voy a apresurarme a cumplir el rito religioso porque entonces así me va a ir bien. Y entonces a nosotros, ¿cómo se nos manifiesta eso? A veces pensamos: no, pero es que me está yendo mal, no, ¿será que no, es que no fui el domingo al servicio, es que no he leído suficiente la palabra, es que se me olvidó orar 2 veces esta semana. Esas personas que Dios ha puesto en la Biblia, como David, como Samuel, como Saúl, como el mismo Job, son personas que Dios pone ahí porque cada una de esas personas revelan el carácter que tenemos nosotros y la debilidad que tenemos nosotros como hombres, como seres humanos, como personas. Todas esas reacciones las tenemos. Todas esas reacciones las tenemos. Siempre culpamos al otro. Si nos va mal, ay, pero oye, pero tú sí, por tu culpa. O ni siquiera le decimos por tu culpa, sino, ay, tú no me dijiste que hiciera esto, porque así somos nosotros. Muchas veces las peleas de matrimonio es esa. Muchas veces las peleas de matrimonio son esas. ¿Sí? Entonces, culpamos al otro y reflejamos nuestra frustración, reflejamos a veces nos comparamos con los demás y el otro ni siquiera sabe que uno está bravo porque uno se está comparando con el otro y entonces uno quiere lo que el otro quiere y entonces cuando acuerda es que está uno peleando con el esposo y oye, pero ¿y tú por qué estás brava? Ah, no, porque es que tú hiciste, resulta que es que la brava soy yo porque me empecé a desenfocar mi mirada de otro lado y estoy a veces reflejando mi frustración en mi esposo. El mismo David, me encanta cuando David dice que examine nuestro corazón y que vea lo feo que hay en nuestro corazón, porque en nuestro corazón, por más lindos, por más preciosos que seamos, por más que tratemos de ser más espirituales, tenemos cosas feas en nuestro corazón y tenemos que examinarnos para que Dios limpie esa cantidad de cosas que necesitamos limpiar y sanar. Salmo 139. Y sanarlas para no lastimar al otro, para no lastimar. El campo de batalla del enemigo es la mente,
¿sí? Ahora, ¿por qué Así es tan que, importante este tema? Porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos. Nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. Desde pequeños. El niño aprende a hablar porque escucha a su papá hablar. Por eso desarrolla el acento de su papá y de su mamá. Si el papá y la mamá cometen errores de dicción o errores gramaticales, el niño va a perpetuar esos errores en el lenguaje. Pero si su papá y su mamá cuidan el lenguaje, el niño va a cuidar el lenguaje. Si su papá y su mamá se hablan con groserías y con improperios y con insultos todo el día, ¿el niño qué va a aprender a hablar? Insultos y groserías. Si los papás hablan palabra de Dios, si los papás tienen un clima de oración permanente, no un clima místico, ¿sí? De nuevo, esto lo hemos dicho varias veces, no es un clima de, ay, es que flotamos todos por el aire porque somos como angelitos, no. Un clima de oración es un clima en donde se conversa con el Señor como con un amigo todo el tiempo. Y si alguno está enfermo, entonces oramos por el enfermo. Y eso no quiere decir que uno no tenga discusiones en casa, y eso no quiere decir que uno tenga situaciones de no estar de acuerdo y de pegarse una peleita de vez en cuando. Bueno, ahí tenemos que saber que sí es verdad. Uno a todos a veces... los hombres que están viendo esto, por favor, oren por este pechito. Ay, te amo. El Señor tenga compasión de mí. No, mentiras, mi esposa es una bendición. Entonces necesitamos aprender a procesar la desesperación. Necesitamos aprender a procesar los momentos de crisis. Porque son situaciones límite en donde si no estamos preparados para actuar, vamos a tomar malas decisiones. Y perdónenme que tome el ejemplo del fútbol, pero creo que no hay un mejor ejemplo para esos momentos extremos. Siempre que nos metían un gol, o sea, y eso era típico en Colombia. El equipo de Colombia jugaba muy bien, y la sinfonía amarilla y no sé qué, y el toque-toque. Pero nos metían un gol y el desespero cundía en las toldas del equipo, y entonces empezaban a botar balonazos para todas partes. En cambio ahora lo hemos visto en varios partidos, pero en el partido contra Brasil íbamos perdiendo 1-0 y el equipo empezó a jugar incluso mejor, mucho más concentrado, y además cuando llegaban momentos críticos en que les quitaban la pelota o en que tenían que tomar una decisión rápida, como que ya tenían practicada la jugada y tenían claro sus compañeros, la posición de sus compañeros, cuál iba a ser, y sacaban un pase que terminaba creando peligro en el arco contrario. Y eso para nosotros, ¿a nosotros qué nos enseña eso? Ok, hemos tenido situaciones límite en el pasado que nos han llevado a tomar malas decisiones y nos han llevado a fracasar en cosas que no pensábamos que íbamos a fracasar. ¿Cómo podemos revertir la situación? ¿Qué necesitamos cambiar esta vez en la parte financiera, en la parte de relaciones, en la parte con nuestros hijos? Fracasé en cómo traté la crisis con mi hijo la vez pasada. ¿Qué tengo que cambiar para que esta vez la crisis de mi hijo, primero, no me tome por sorpresa, y segundo, pueda reaccionar de la manera bíblica, de la manera que Dios quiere, y terminar metiéndole un gol al campo del enemigo? Porque siempre el enemigo nos quiere meter goles. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Y específicamente el enemigo siempre nos va a querer meter goles específicamente con nuestros hijos y con nuestra pareja. Porque si él tiene muy claro ese dicho que divide y triunfarás, ¿no? Entonces, si él sabe que puede dividir la familia, si él sabe que puede meterse con nuestros hijos y con nosotros, y muchas veces le damos ese permiso para que venga y divida nuestra casa. Nos fabricamos becerros de oro cuando estamos presionados por las circunstancias, cuando nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Esos becerros dorados tienen múltiples formas. Ponemos nuestra confianza en personas, o en pastores, o en prestamistas, o en un familiar,
o, o en nuestro trabajo, incluso en la iglesia, ¿sí? Disfrazamos de religión a aquellos ídolos que nos edificamos. Vimos el caso de Samuel, de Saúl, perdón, en el primer libro de Samuel. Desesperado, él tomó la decisión de hacer algo que no podía hacer a los ojos de la ley, que no era su función y era algo que Dios no le había encargado. En Números, por ejemplo, vemos cómo Israel se entregó a la idolatría inducidos por las mujeres de Moab. Estaban desesperados y digamos que había una situación ahí en la que no conseguían mujeres de su propio pueblo y Dios ya les había dicho que las mujeres de otros pueblos los iban a llevar a la idolatría y efectivamente fue lo que pasó. Y tremendo porque, por ejemplo, los moabitas salieron de una de las hijas de Lot, porque las hijas de Lot como dijeron, no, no tenemos ningún hombre aquí, pues acostémonos con nuestro papá, y ellas se acostaron. Y una es los descendientes de Moab y el otro ese es un muy buen ejemplo. Son los descendientes de los amonitas, ¿fue? Ellas, en lugar de consultar al Señor, en lugar de ir al liderazgo de su padre para consultar al Señor y saber, ok, no tenemos descendencia, ¿qué tenemos que hacer? Lo emborracharon. Ellas tomaron la decisión en sus propias manos. Sara tomó la decisión en sus propias manos. David cometió un pecado grave. Y en lugar de consultar al Señor y arrepentirse, él tomó la decisión de resolver el problema por sus propios medios y terminó cometiendo un crimen, un asesinato, un encubrimiento, toda una trama de engaño, hasta que Dios tuvo que exponerlo mediante el profeta. Y ahí se vio pescado, se vio como atrapado y dijo, bueno, me arrepiento. Y Pedro cuando se ve en una situación crítica de ser acusado de ser seguidor de aquel a quien habían acusado de ser un agitador, él dice, no, yo no conocí a ese tipo, me están confundiendo con alguien. Los discípulos, el sábado, ellos veían que se había perdido todo estaba perdido, su líder estaba muerto, todas esas promesas en este momento no significaban nada para ellos, porque su fe estaba puesta en lo que podían ver. Cuando Jesús fue bajado de la cruz muerto, ellos ya no vieron nada. Entonces, ¿qué hicieron? La mayoría volvieron atrás. Y la muestra está en que volvieron a pescar, lo que sabían hacer. ¿Cómo los encontró Jesús? Pescando. ¿Qué se fueron a hacer el sábado? A pescar. Y pescaron toda la noche sin encontrar un solo pez. Me encantan esos puentes conceptuales y esa poesía que hace el Señor. Cuando conoce Jesús a Mateo y a su hermano, ellos habían estado pescando toda la noche y no pescaron nada. Y entonces Él les pide prestada la barca para enseñar. Ellos se asombran. Y Él, después de usar la barca para enseñar, les dice, ahora tomen la barca y lleven aguas más profundas. Viene una pesca milagrosa. Y ese sábado, a la madrugada, después de pescar toda la noche, en situación de crisis, ellos volvieron atrás. El Señor les dice, hey, manden las redes al otro lado. Y otra vez pescan. Algo increíble. Y entonces es cuando Pedro se da cuenta. Dice, wow, es el Señor. ¿Cómo debemos reaccionar ante esas situaciones límite para que no nos pase lo que le pasó a los que salieron de Egipto, para que no nos pase lo que le pasó bueno, Elías también estuvo en crisis, desesperado después de que venció a los profetas de Baal? En serio, es que es un patrón a lo largo de toda la Biblia. ¿Cómo hacemos para reaccionar? A lo largo de toda la Biblia y después y a lo largo de todos nosotros, porque nosotros, a lo largo de toda la historia, todos nosotros reaccionamos de la misma manera. Entonces me encanta, y esta es una cita que les dejamos para que ustedes se deleiten, porque la verdad es que la mayoría de ustedes ya deben conocerla. Es segundo libro de Crónicas, capítulo 20, la historia de Josafat, pero se la vamos a dejar para que ustedes se deleiten con toda la historia. Solamente le vamos a regalar el versículo clave, que es lo que yo creo que el Señor hoy nos quiere decir.
en situaciones de crisis, en situaciones límite, en situaciones desesperadas, cuando no vemos nada, cuando en nuestras cuentas no vemos nada, cuando en nuestras fuerzas no vemos nada, cuando las decisiones humanas no las podemos controlar y todo parece que se va a ir, nuestra actitud tiene que ser como en 2 de Crónicas 20:12. Josafat está haciendo una oración, mandó a traer todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, y dijo: oh Dios nuestro, no los vas a detener. Venían 3 pueblos contra él. No los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Esa es la clave. Esta es la clave. Esta es la clave. Oh Dios nuestro, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Momentos en que nosotros estábamos desesperados con nuestros hijos fuera de casa y fuera de la cobertura de Dios, lejos de Él. En nuestras fuerzas no podíamos hacer nada. Y lo que hicimos fue: Señor, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Pero eso es muy importante, o sea, en esos momentos calmarnos un poco, porque también cuando estamos desesperados tomamos malas decisiones y entonces no nos acordamos de ir al Señor y estar con el Señor, no, sino que estamos ahí desesperados y es calmarnos y decir, o sea, ok, Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si estás desesperado o desesperada, tienes una situación límite y no sabes qué hacer, te invito a que cierres los ojos en este momento con nosotros y clamemos al Señor. Padre, tu palabra es clara, Señor. Tú has dicho que aunque pasemos por el valle más oscuro, tú vas a estar con nosotros. Amén. Esa es una promesa que nos haces. Tú no nos dijiste que te íbamos a ver. No nos dijiste que nuestros sentidos te iban a perseguir. Pero tú sí prometiste que ibas a pasar el valle con nosotros. Tú prometiste nunca dejarnos y jamás abandonarnos. Eso lo dice tu palabra. Y hoy venimos delante de ti y como Josafat te decimos: somos impotentes ante esta situación. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Hoy te clamamos: ayúdanos, Señor. Danos sabiduría del cielo. Trae paz a nuestra mente y a nuestro corazón para poder escuchar en medio del ruido tu preciosa voz, Espíritu Santo, que nos indica qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, y que pongamos en acción tu palabra. Que no nos quedemos solamente con escucharla, sino que nos volvamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nos encontramos la próxima semana confiando en Dios. Esperamos seguir grabando muchos más videos. Un abrazo, Dios los bendiga y esperamos que sigan conectándose, que sigan compartiendo, que compartan estos videos que van a ser de mucha bendición para muchas personas y que se suscriban al canal cada persona a la que ustedes comparten. Un abrazo, Dios los bendiga.